de los pañuelos en la cabeza. Y mi abuela y todos nuestros antepasados lo usaban siempre, era una costumbre. Desde el Imperio Otomano, más o menos. ¿Cómo? Desde que era desde el Imperio Otomano. Claro, sí, porque lo que pasa es que Armenia es milenario, desde antes del Imperio Otomano existía el pueblo armenio. ¿Sí? El territorio que hoy es de Armenia es muy chiquito a lo que antiguamente era el territorio original. Se fue perdiendo con las guerras, obviamente, el Imperio Otomano. Pero ¿qué pasa? Armenia está en un lugar muy estratégico con el paso a Europa, entonces está entre medio de Asia y de Europa. Y pasa que, obviamente, todos los pueblos de alrededor, en ese momento el Imperio Otomano era el que quería tomar directamente a la región, hacerla suya, pero la única manera que ellos tenían era siempre sobre el pueblo desde la cuestión bélica. Y en realidad lo que sucedió que la masacre de Armenia comienza en 1823, donde la idea era inicialmente erradicar por completo al pueblo armenio, su religión y su cultura. Es el primer país cristiano que hay en el mundo. Armenia tiene su papa, y que es mucho más antiguo que el papa, digamos, de Roma, ¿no? Ortodoxo. Y bueno, la verdad que la Primera Guerra Mundial comienza en 1915, es donde ahí se hace, digamos, una cuestión de querer arrasar con el pueblo armenio y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Ahí es donde comienza, en el 18 termina la guerra y comienza ahí una diáspora en donde los armenios comienzan a irse de ese lugar porque era tremendo. La masacre, el asesinato, las torturas, era todo muy no era solamente matar al pueblo armenio, sino torturarlo, masacrarlo, hacerlo sufrir. Mis abuelos llegaron acá en 1920. Mi abuela fue la que sufrió y padeció porque a los 14 años le arrasaron a toda la familia. Ella se salva porque queda escondida en un pozo con una amiga. Mi abuela vivía en la aldea, digamos, en las montañas, y ella es la que se salva. A los 2 días ella comienza, digamos, un camino para poderse escapar, pero no se escapa y es tomada prisionera por los turcos. Ahí es donde es tatuada en las manos, tiene un tatuaje azul que se hace ahí nomás en carne viva. Es decir, ella me contaba que era con una aguja que calentaban y marcaban cuando salía sangre, ahí ponían una tinta azul. Los pelaron a todos y les ponían unas bolsas de arpillera y así, con 14 años eran un grupo, los dividían por mujeres y hombres. Bueno, no comían, no nada, era todo muy esclavo. Obviamente había abuso de todo tipo. Y después comenzaron a estar estas chicas de la época de mi abuela, de 14, 15, 16 años, eran esclavas de las casas de los turcos o esclavos de los árabes. Y ahí se emprendió una caravana muy grande, donde hubo un éxodo muy grande. Mi abuela también participó de ese éxodo, que fue hasta llegar a la ciudad de Damasco. Ahí estuvieron mucho tiempo. Por el otro lado, mi abuelo fue voluntario de la guerra con un general, se llamaba General Antranik, que es muy conocido, porque es, digamos, como el San Martín en Argentina. Y bueno, hasta 1920, 22 más o menos ellos vienen a la Argentina y ya no vuelven más. Pero digamos que la idea era que la que después toman los alemanes, la idea que toman los alemanes del gobierno turco es justamente esa, la solución final. Toman exactamente las ideas turcas. Es más, los gobiernos turcos en la Segunda Guerra Mundial se juntan con los alemanes y hacen la estrategia, pero apuestan a mucho más, donde hacen todo lo que conocemos del holocausto judío. Pero las ideas las toman del gobierno del Imperio Otomano. ¿Y eso por qué tus abuelos son los que vienen acá? Sí. ¿Cómo llegan a la Argentina, digamos? Bueno, mis abuelos ya fallecieron, ¿no? Pero ellos llegan a la Argentina porque salían barcos, ¿no? De Damasco, iban a Estados Unidos, a México o a la Argentina. Mi abuelo tenía referencia, porque mi abuela analfabeta 100%, no tuvo oportunidad de estudiar. Es ahí donde ella pierde a su familia. Mi abuelo va a toda su familia a Francia. Hay muchos armenios también en Francia. Y
ellos eligen la Argentina porque tenían referencias de este país, que tenía realmente una apertura para los inmigrantes. No eligieron Estados Unidos porque tenía ciertas condiciones para entrar, y México estaba plagado y no aceptaban. Pero la verdad que mi abuelo es el que decide desembarcar en Argentina, y desde el momento en que mi abuelo llega a la Argentina, se localizaron ellos en Capital Federal, en Soldati. Después vivieron 10 años en la iglesia armenia, como caseros de la iglesia armenia en Valentín Alsina, y bueno, murieron a los 100 años cada uno, tuvieron una vida tremendamente larga, y a nosotros nos dejaron, digamos, toda una enseñanza. Lo que yo rescato como nieta de ellos es el amor que tenían por este país. Siempre era Argentina, y Argentina era el agradecimiento permanente por este país, por lo que les dio, por cómo ellos pudieron formar una familia, porque mi papá, mis tíos y toda la generación nacieron acá, porque ellos eran muy jovencitos cuando vinieron acá. Se casaron allá, digamos, se casaron. Eran ceremonias muy sencillas, muy rápido, como para poder, realmente se tenían que escapar, no les quedaba mucha chance. Y nada, muy agradecidos por este país, 100%. ¿Y la transmisión cultural, cómo se da de tus abuelos a tus padres? Siempre es de generación en generación. A mí me llega por mis abuelos. ¿Por tus abuelos? Sí, porque yo vivía y vivo actualmente en la misma casa donde me crié. Entonces mis padres vivían atrás, nosotros, y adelante vivían mis abuelos. Así que era una transmisión permanente. Todas las noches. Todas las noches mi abuelo tenía la costumbre, cuando éramos chicos, era un hombre muy alegre, era muy culto, porque él sabía leer y escribir en castellano, en armenio. A él se pudo instruir, tuvo una educación allá en Armenia. Mi abuela es la que no tuvo oportunidad de nada. Y entonces era típico de reunirnos alrededor de una mesa, y nos contaban cuentos, nos leían historias en armenio y los traducían. Nos enseñaron a hablar lo máximo que pudimos, hablar el armenio, todo lo que ellos pasaron, todo lo que ellos vivieron. En la zona donde yo estoy, en Valentín Alsina, hay un núcleo muy grande una comunidad muy grande armenia, también hay en Palermo, hay en Córdoba, bueno, en distintos lugares, en zona norte, se fueron como juntando, nucleando en distintos lugares, y nada, se fue divulgando. ¿Estuviste en pareja con un armenio? Mira, sí, mi esposo es armenio también, pero la verdad que no es que lo busqué, sino que se fue dando, y un día en un club nos encontramos, y ahí fue donde nos pusimos de novio. Pero casualmente todo esto tiene una historia bastante interesante, porque él, cuando yo lo conocí, vivía en Villa Urquiza, pero en toda su niñez él vivió en Valentín Alsina, a 3 cuadras de mi casa, donde mi abuela me llevaba de la mano a visitar a su abuela, y él era el que nos abría la puerta. Yo recuerdo algunas cositas de chiquito, y nada, después la vida nos encontraron. Mira vos. Sí, sin querer. Hoy en día notas ciertas diferencias con respecto a sus años, con respecto a la transmisión cultural, con respecto a lo que fue el genocidio turco. ¿Notás que se habla más, se lo conoce más? Sí, se habla más. ¿Por qué? Porque, digamos, yo de chica en casa, perdón, no hablaba y demás, pero en la época de la dictadura militar, acá en la Argentina, desde el 76 que empieza y demás, hay ciertas cuestiones que tenían miedo de hablar también nuestros padres, por una cuestión de todo tenía que ver con esto de lo que sucedía y demás. Entonces se hablaba en las casas, era muy íntimo, que había como frenado mucho todos estos espectáculos se retoman de nuevo con la democracia y quedaron así en stand-by. Si bien en el interior de cada colectividad, o efectivamente la Armenia, se siguió siempre, hubo un corte en un momento, que fue en la época de la dictadura, donde era todo más tranquilo, muy cuidado, ¿viste? Porque a veces se da acá que los armenios van a la embajada turca y hacen alguna manifestación, porque todavía se sigue reclamando el reconocimiento, simplemente el reconocimiento del genocidio armenio, que hay por demás
demás ejemplos y por demás de fotos, y ustedes entran a YouTube y ven absolutamente todo lo que quieran ver está ahí, pero bueno, todavía los turcos dicen que no. Entonces es el tema del negacionismo. Hace poco se cumplió el aniversario de un periodista, Hrant Dink, que él era de nacionalidad turca, porque nació en Turquía, pero de familia armenia. Y él estaba empezando como a destapar un poco el asunto y querer hablar un poco más desde el periodismo, ¿no? En 2003 empezó esto de ir viendo. Entonces, Desde el periodismo de contar desde como periodista en Turquía. En Turquía, va, eso es lo que quería. El asunto, Claro, claro. de todo lo que está y del reconocimiento de los armenios. Bueno, lamentablemente en el 2007 a él lo matan a la salida de su edificio donde trabajaba como periodista, lo matan ahí a sangre fría y obviamente se sabe que fueron los turcos. Como callar, se sigue todavía, a pesar de tanto tiempo, se sigue hablando de esto lamentablemente de callar y no dejar contar, sinceramente, porque hay como hay mucho odio en el pueblo turco hacia los armenios. Hay un dicho que dice que vos vas a Armenia hoy y la mala palabra más ofensiva y la que te puede hacer sentir como lo peor es que un turco le dice al otro armenio. Esa es la peor mala palabra que existe en Turquía. Sí, digamos que hay mucho odio y mucha cuestión con el pueblo armenio, porque evidentemente Armenia, lo muestra la historia, ha estado en el medio, ahí como molestando, y los negociados no se pudieron hacer como ellos querían. Porque ahora además hace 30 años tuvieron la segunda independencia. Exactamente. Tener el 10% del territorio igual Claro. implica para ellos estar perdiendo algo. Exactamente, y siempre tiene que ver con esto porque ellos son 100% capitalistas y bueno, ahí hoy vos viajás a Armenia y ves porque cuando ellos empiezan a tener querer matar a todos los armenios, arrancan con todo, o sea, las iglesias se queman, cuanta embarazada armenia había se mataba y se aniquilaba y se degollaba, o sea, no tenía que quedar ni un rastro, era como, ¿no? Entonces de todo, digamos, de todos lados, de todos los flancos. Puede ser como alguna chica que es descendiente de armenias me contaba que en realidad el plan era dejar a un armenio como embalsamado como muestra en un museo y eso era lo que tenía que quedar de Armenia. Sí, es verdad. Sí, la idea es así, tremenda, durísima, ¿no? De esa decisión de querer hacer eso, ¿no? Como una muestra de algo que existió y que lograron. Sí, exactamente, es así. Así que bueno, sí, tiene todo esto, y tiene toda una cultura muy fuerte Armenia, porque es tan antigua. Si vos vas a la Biblia común, a la Biblia católica, el primer país que aparece cuando vos lees el Génesis es Armenia, con el monte Ararat. El monte Ararat es la representación de Armenia, y aparece ahí mismo, ahí recién en las primeras líneas de la Biblia, tomado como el primer pueblo cristiano, que obviamente los turcos musulmanes lo que querían era el cristiano, no, era toda una cuestión política, geográfica, económica, de racismo absoluto, ¿no? Era toda una cuestión. La cuestión del pelo tapado tiene que ver también algo con la No tenían como los turcos tenían el pelo tapado, sí, porque es una costumbre muy armenia, Rusia, todos los cáucasos tienen esa costumbre.
esto. Mi esposo, por su parte, le contaba lo que pasaba con su abuela, que también fue tomada prisionera, marcada y demás. Hay una película muy interesante que se llama Los tatuajes de la abuela. Sí, la vimos. Sí. Y sí, se trata de transmitir para que ellos conozcan lo más que puedan cuáles son sus raíces. De hecho, mi hija baila en el grupo Maciz. ¿Qué pasaron? Mi esposo bailaba en el grupo Nairi, que es otro grupo también. Y bueno, digamos, tratamos de estar siempre en comunidad con la colectividad, ¿no? ¿La página cómo se llama? ¿Cómo? La página No, no es una página, es como un blog, Árboles Ancestrales de Luz se llama. Bueno. Le puse ese nombre porque pensé en las raíces del árbol, que son mis abuelos, y que expandieron tanta luz para todos nosotros, ¿no? Y ahí cuento varias cosas, cómo vivió desde la visión de mi abuelo y desde la visión de mi abuela, que son dos visiones totalmente distintas por cómo vivieron. Ella era mujer, ahí abajo, siempre sumisa, obviamente con la esclavitud que tuvo que vivir y demás, y el hombre con la fuerza y, ¿no? tenía toda una connotación. Los bailes te lo muestran, la mujer es muy delicada y suave, y el hombre es la cosa machista, fuerte, pero machista bien, digamos, pero fuerte, marcado. Sí, pues también estábamos viendo que el hombre como que trabajaba en el campo y había como cierta... había que trabajar la tierra y eso era como más... Exacto. Usar la fuerza, tenían cuchillos, cuerdas, esas cosas. Sí. Bueno, te agradecemos. No le preguntamos tu nombre. Alejandra Quioroclanian. Bueno.